Muy buenas noches a todos. Bienvenidos el día de hoy, 31 de octubre del año 2014, a la presentación del libro El pintor Margarito Vela. Presentó a la mesa al contador Abraham Sánchez Flores, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas. Al autor del libro, al doctor Salvador Gómez Eigelman. Y al arquitecto Rafael Morales Bocardo. Pues bien, daremos inicio con la participación del comentarista de esta obra, que es el arquitecto Rafael Morales Bocardo. Buenas noches a todos. Agradezco muy profundamente la invitación que me formuló el doctor Salvador Gómez Eigelman, autor del libro que hoy se presenta, para hacer los comentarios, muy breves por cierto, pero compartirlos con mucho cariño con ustedes. También mi gratitud al contador Abraham Sánchez por su invitación y en suma a la comunidad universitaria, pues estamos en un recinto universitario, lo cual nos da mucho gusto. Pues el texto que preparé, y se los confieso con toda honestidad, no tengo la cualidad de ser un buen orador, no tengo ese discurso mental, entonces se los voy a leer, mil disculpas, pero seré muy breve. Al pintor Margarito Vela debe, con justicia, considerársele un potosino ilustre, distinguido, ejemplar. Conocido es que nació en la ciudad de León, Guanajuato. Sin embargo, la ciudadanía se le otorga por matrimonio, vecindad y, en el caso muy específico de él, sobre todo por su amplia y meritoria obra pictórica, la cual desarrolló prácticamente sin interrupción, como se observa con claridad en el catálogo que nos ofrece en la obra del doctor Salvador Gómez Eigelman. En nuestra ciudad suele ser muy frecuentes por parte de la autoridad los numerosos desatinos que comete la nomenclatura de calles y de fraccionamientos completos. Así pues, por ejemplo, vemos con verdadero asombro cómo se honra, por ejemplo, al veneno. En la fracción de Morales, modestísimas callejuelas ostentan nombres como cianuro, plomo, zinc, etc. Todavía peor, un fraccionamiento completo lleva el nombre de Guanos. Como si no hubiese hombres y mujeres de nuestra patria chica a quienes honrar por constituir sus vidas ejemplares, ejemplos del genio provincial o de la sencillez laboriosa que premia la transparencia del recuerdo. La obra, real y meritoriamente probada del pintor Margarito Vela, pone en relieve la importancia de San Luis Potosí y sus significativas repercusiones en el contexto nacional. La obra que hoy nos ofrece el doctor Salvador Gómez Eigelman pudiese parecer una sencilla monografía ilustrada en torno a la vida y obra de un modesto pintor provinciano que pisó los últimos años del siglo XIX y los primeros 17 del siglo XX. Pero no es así de sencillo lo que alrededor de sus bien acabadas 121 páginas, incluyendo los anexos, ha trabajado tan escrupulosamente el autor. Muy atinadamente, en las primeras líneas de la introducción, el doctor señala: el propósito de este texto fue en su origen un intento para desagraviar el negligente desconocimiento a un pintor
casi olvidado, que vino a ser primero, cuya actividad se realizó durante muchos años en la ciudad de San Luis Potosí. Este hecho pionero bastaba para propiciar el interés por acercarse a conocer mejor su esfuerzo. A esta acertadísima declaración cabe hacer mención que las copiosas colecciones pictóricas que se alojaron en los maravillosos espacios arquitectónicos de templos, santuarios, capillas y armoniosos conjuntos conventuales durante todo el periodo virreinal, absolutamente todas, fueron contratadas en la Ciudad de México. De ahí la enorme importancia que constituye la abundante obra pictórica que desarrolló Margarito Vela para abastecer la demanda local en la ciudad de San Luis Potosí, el Estado, la región y los importantísimos encargos para la Ciudad de México, el Estado de México, la ciudad de Durango, entre otros. A nuestro juicio, el mayor mérito en esta obra del doctor Salvador Gómez Aigelman ha sido entretejer, bordar y dar tinte a la historia de Margarito Vela. En su obra, la cronología irá dando su propio discurso, pero del artista todo son entramado de posibilidades, conjeturas, información colateral, informaciones circunstanciales, análisis comparativos, porque muy poco, prácticamente nada, ha quedado en registros documentales. Por ello, al abordar las notas biográficas, honesta y abiertamente señala: muy poco es posible rescatar de los datos biográficos de este personaje. Existen referencias indirectas donde se le menciona, y en pobre proporción ciertamente. En efecto, no hay la presencia de documentos que constituyan la columna vertebral de este estudio. De ahí la importancia de leer cuidadosamente los análisis, las comparaciones, las valoraciones y, en suma, el juicio y opinión del doctor Gómez Aigelman para revalorar a Margarito Vela en su justa dimensión. Uno de los aspectos más importantes en la personalidad de Margarito Vela lo constituye el hecho de tener la plena convicción de ser poseedor de un gran talento para el arte pictórico y no haber aspirado al ingreso a la Academia de San Carlos, o al menos haberse integrado a un círculo de artistas en donde hubiese podido encontrar un posterior desarrollo, quedándose solamente y de manera conformista como un pintor poseedor de grandes dotes, perfilado a desarrollarse como un extraordinario copista, circunstancia que el doctor Salvador Gómez alude con extraordinaria claridad. Sorprende el profundo análisis que el doctor realiza para orientar el rumbo por donde posiblemente Margarito Vela recibió la instrucción en las reglas y cánones del arte de la pintura, llegando, después de interesantes reflexiones, al taller del pintor Juan Nepomuceno Herrera. De allí en adelante, el desarrollo artístico de Margarito Vela encontrará matices relevantes, como se desprende del análisis que hace en el apartado que lleva el título de Reconocimiento y Alcance de la Fama. En este apartado, el doctor Gómez realiza ya un mayor análisis de las obras, detallando numerosos pormenores en cuanto a tema y su ubicación. En un párrafo apunta: así pues, el pintor llega a lo último de su carrera en pleno dominio de sus capacidades, lo que explica que aun con la crisis económica que vivía el país, se le siguen contratando imágenes y retratos. Debe mencionarse que ni el número ni la calidad de tal producción permiten apreciar rasgos que evidencien un empobrecimiento en la creación de su obra. Uno de los principales rasgos que ciñen a la figura y personalidad de Margarito Vela
lo constituye su abundante producción de imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe. Con lujo de detalles, el doctor Gómez Aigelman aborda el tema y señala varias directrices que de alguna manera pudieron haber influido en el ánimo del pintor para la realización de tantísimas copias de dicha imagen. Para nosotros, quienes ya pertenecemos al selecto grupo de la tercera edad, recordamos con cierta nostalgia los innumerables escenarios domésticos de familiares, parientes y añejas amistades de nuestras gentes mayores. En tales recintos solía verse con relativa frecuencia los muebles austriacos de las prestigiadas fábricas de Tonet o Hoffmann, los hermosos pianos alemanes, las bellamente labradas recámaras salidas de la prestigiada fábrica de don Jorge Una, y en particular, en un lugar privilegiado, una imagen de la Guadalupana, realizado, claro, por Margarito Vela. Así insistimos en ver hoy lo que fue amable ayer. En el nutrido tercer capítulo, el entorno cultural, el doctor Salvador Gómez Aigelman realiza un extraordinario y profundo estudio de los principales factores que determinaron el ambiente cultural, económico, social y religioso en el tiempo que Margarito Vela realizó su obra pictórica, de 1887 hasta el ocaso de su vida, el 29 de junio de 1917. La muerte le sorprendió en la más completa soledad. Recomendamos ampliamente el bien orquestado discurso de este apartado, pues en él el doctor Salvador Gómez logra presentar un cuadro muy bien acabado de tan importante momento histórico. Recomendamos también realizar un bien organizado recorrido por el corazón del centro histórico de nuestra ciudad capital, con el ánimo de empatar el discurso arquitectónico con el texto en cuestión. Entonces el lector tendrá una mejor comprensión del patrimonio histórico. En el cuarto capítulo, la crítica, el doctor Salvador Gómez retoma algunos tópicos encontrados anteriormente, pero ahora profundiza en ella y agrega otros enfoques. Este apartado es amplio y requiere de una cuidadosa lectura. Asimismo, recomendamos releer párrafos de los capítulos anteriores para una mejor revaloración de lo que en este se argumenta. El autor entonces ensancha sus reflexiones y no deja de sorprendernos la forma tan amable y fluida en que nos ilustra con su elocuente erudición. La obra de nuestro artista, modesta de ambición, revela la alta capacidad técnica para el periodo en que se desarrolló y el contexto social, destacándose sobresalientemente por sobre la obra que realizan en San Luis Potosí otros artistas y aficionados. Su trascendencia se basa meritoriamente en su constancia, su continuidad en una trayectoria de rigor académico que mostró su talento. En estricto orden, como va la obra, sigue el catálogo, el cual consigna 194 obras, pero conservadoramente sabemos que esta es tan solamente una aproximación al número real. La obra que hoy nos ocupa solo presenta una muy modesta muestra de 18 ejemplos, la mayoría ampliamente conocidos. Consideramos que debió haberse hecho un esfuerzo para un mayor registro de las obras de Margarito Vela. Se presenta con todo rigor académico una abundante bibliografía. Así el lector cuenta con un excelente marco de referencias donde podrá ampliar sus búsquedas. Por último, ofrece en un anexo 4 valiosos documentos cuya lectura no tiene desperdicio. Consideramos que la obra cumple muy bien con las normas editoriales, sin defecto que resalte a la vista.
Solamente debo añadir ya para concluir, pues el formato de la obra, que se escogió el tamaño carta. Entonces, en sus interiores, los textos están armados en muy bien estructuradas columnas, pero los márgenes laterales y los medianiles centrales tienen mucho desperdicio. Creo que el libro pudo haber quedado muy bien en la mitad del formato, en la mitad del tamaño carta, y la selección de color pues no es tan afortunada como quisiéramos, pero bueno, las fotografías están muy buenas en términos generales. Otro detallito que yo ahí vi en la tipografía es que se abusa de las mayúsculas, pero salvo esas cuestiones meramente menores, pues no hay nada que desmerite la obra y el esfuerzo editorial, que la verdad yo aplaudo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí emprenda estas tareas que tanto dignifican a potosinos que están verdaderamente olvidados. Enhorabuena para la universidad, para este Centro de Estudios Humanísticos y pues muy especialmente para el doctor Salvador Gómez, un amigo entrañable. Muchas gracias. A continuación, tenemos la participación del autor del libro. El doctor Salvador Gómez Aigelman es doctor e investigador, médico psiquiatra, especialista en psicoanálisis, fue maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, ganador en 1987 del Premio 20 de Noviembre en Historia, con el tema Historia de la Pintura en San Luis Potosí. Obra publicada en 2 tomos por el Archivo Histórico del Estado en el año de 1992, con motivo del 4º centenario de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí. Escuchemos al autor del libro. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Seguramente, porque veo aquí que la gran mayor parte de quienes me acompañan son conocidos y amigos de mucho tiempo, y seguro saben muchos aspectos de la trayectoria mía y de... ¿Quieres? No, sí está bien. ¿Sí escuchan? Sí. Y conocen más o menos de dónde salió este estudio. Yo quisiera comentar algunos aspectos de la redacción de este texto. Este texto lo redacté aún viviendo en la Ciudad de México, igual que esos 2 tomos de la historia de la pintura de San Luis Potosí. De esta manera, pues yo no tenía un acceso muy directo a muchas de las fuentes informativas para que yo tuviera datos, y con muchas dificultades podía hacer el registro de obras, conectar posibles informantes, etc. Entonces, pues seguramente la obra podía profundizarse más contando con un investigador local que pudiera hacer esos registros, pero no lo sabía. A lo largo del tiempo siempre conté con la generosísima, y lo quiero recalcar muy señaladamente, dedicación de Rafael Morales Bocardo. Creo que la historiografía potosina le debe todo, porque ha sido quien generosamente, como antes Montejano y Aguiñaga, proporciona a quien esté investigando los datos requeridos. Gracias a eso, yo desde la Ciudad de México pude ir armando mucha parte de este texto. Claro, lo vine terminando aquí en San Luis Potosí, donde localicé otras obras, unas curiosamente, y vuelvo a decirlo, localizadas previamente por Rafael. Él mismo algunas veces se subía a ver las pinturas, que yo no podía subirme a verlas, y localizaba la firma y me enteraba. Entonces, bueno,
Con él estoy muy agradecido todo el tiempo por esto. Cuando hice aquella panorámica, que por supuesto no era muy profunda, acerca de todo lo que fue la pintura en San Luis Potosí, al llegar al periodo de la época de Margarito Vela, lo que inmediatamente me llamó la atención es que, habiendo tenido una enorme importancia para toda la vida cultural, que coincidió con que en su época era bastante rica en la ciudad de San Luis Potosí, había una época de prosperidad económica, crecimiento de la industria, crecimiento de todo, pero las artes plásticas característicamente no. Era notable que Margarito Vela, un buen pintor, fue utilizado, y lo señalo así, utilizado solo como copista. Y nunca se le permitió hacer labor creativa, original. No acudió, como entonces hacían muchos artistas de nuestra nación, no acudió a las academias importantes del Distrito Federal, la Academia de San Carlos, o las academias que ya también existían en la ciudad de Guadalajara. Él se quedó aquí. Y bueno, si uno se ponía a examinar su obra, era evidente que había surgido de los talleres de Juan Nepomuceno Herrera, un pintor leonés que había ido a la capital, regresó a León y formó un taller muy importante y muchos pintores. Entonces, seguramente de alguien formado con Juan Nepomuceno Herrera, porque no es por la edad muy fácil que pudiéramos pensar que Margarito Vela personalmente hubiera acudido con Juan Nepomuceno Herrera, adquirió un oficio muy rápidamente notable. Pero ya viendo la obra de Margarito Vela con respecto a todo el contexto de la historia de la pintura en San Luis, destacarían muchos rasgos que iban a ser característicos de la realización plástica en San Luis Potosí y que nos evidenciaba, por un lado, que como cualquier lugar, aquí se daban los talentos, pero algo pasaba en la sociedad potosina que, a pesar de que hubiera recursos y riqueza, mataba, es el término en el que se debe emplear, mataba la emergencia de talentos originales. Voy a hacer nomás una breve evocación de algunos detalles. El primer pintor potosino, que lo conocemos por nacimiento, a través de una semblanza que hace de él Romero de Terreros, se llamó José Calderón, y va a tener los elementos casi, en medicina llamamos patognomónicos, es decir, lo que determina que podamos decir el diagnóstico de alguna situación, ¿verdad?, de una enfermedad. Si tiene esto y este síntoma, es la enfermedad tal. Bueno, pareciera ser que los artistas, pintores potosinos tendrían que pasar por todo esto. ¿Qué es lo que le caracteriza? La emergencia muy temprana de un talento excepcional que se detecta en un joven. Con grandes esfuerzos, en el caso de José Calderón, emigra a la capital caminando, según nos dice Romero de Terreros. Llega ya, hace todo tipo de menesteres, hasta que finalmente encuentra un mecenas que lo conecta con autoridades de la Academia de San Carlos y consigue enviarlo a Francia, donde empieza una carrera exitosa. Las pocas obras que de él existen, como el retrato del señor Simelio, que era el secretario del marqués Romero de Terreros en París, y otras obras, destacan porque efectivamente se nota una gran calidad en esta obra. Cuando ocurre la guerra franco-prusiana y las tropas alemanas toman París, y bueno, surge Alemania y la potencia cultural tan importante que era Francia es derrotada, con estupor de todo el mundo. Coincide este episodio con que él sufre un quebranto psíquico, lo tienen que internar en un psiquiátrico y años después lo regresan a México, donde al poco tiempo fallece en el manicomio de San Hipólito de la Ciudad de México. No sabemos cuánto tiempo después.
podríamos decir, bueno, ese fue un evento único. No, poco después el otro artista potosino, también mediando el siglo XIX, que destacará muy importantemente a través de una obra que es también característica y adorna muy importantemente el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, es El Senado de Tlaxcala de Rodrigo Gutiérrez, pintor que al igual que el anterior nace en San Luis Potosí, con esfuerzo se dirige a la capital y después no se sabe por qué, pero se pierde la pista y no se sabe más. Después, cuando ya deja de haber tanto prejuicio y estigmas tomadas en consideración, el pintor Rodrigo Gutiérrez se sabe que también muere en el mismo manicomio de San Hipólito porque pierde la razón, ya no puede funcionar y deja inacabado el Senado de Tlaxcala, una obra fundamental de la pintura mexicana. Quienes lo vayan a ver al MUNAL se darán cuenta que está interminado. Hay pedazos en trazos de lápiz, pedazos donde apenas se esbozó, pero es una obra maestra de lo que se pretendía, buscar las raíces de nuestra cultura. Son biotipos los personajes que ahí aparecen típicamente mexicanos, no aquellas estatuas romanas con atuendos de aztecas que habían hecho la pintura de intención histórica mexicana, que nos representaba personajes falsos, ¿verdad? Que no correspondían a nuestra nación. Bueno, diremos un segundo ejemplo. Pero los dos siguientes ejemplos del fin de siglo prácticamente van a ser Rubén Guzmán, un pintor del que nadie sabe nada ya en San Luis Potosí, que no tiene el mismo origen de los anteriores. Ese va a ser una persona de la élite burguesa de San Luis Potosí. Es sobrino del gobernador Díez Gutiérrez, de su esposa Guzmán, y es un hombre apuesto, afortunado, con muchos recursos. Se le envía a la Ciudad de México, ahora diríamos becado, por el gobierno de San Luis Potosí. Se instala con los pintores José y José Atanasio Vargas y posteriormente se le inscribe, por supuesto, con su paisano, como se decía en ese momento, Germán Guedovius, rápidamente en la Academia de San Carlos. Aparece en todas las ilustraciones donde aparecen los alumnos de Germán Guedovius. Y en la primera exposición que participa, que es la del centenario, en 1910, presenta una obra fundamental, según decían todos los autores que la examinaban y la criticaban. Y vino a ser una pintura donde, curiosamente, una mujer estaba siendo arrebatada por la muerte y un hombre joven quería rescatarla. Los encomios partieron ni más ni menos que del doctor Atl, de Diego Rivera y de los principales críticos de ese momento. La obra se ha perdido, no ha sido localizada. Yo, por pura chiripa, encontré en la Ciudad de México, tras el terremoto, en un negocio de Marcos, una pintura de él. Se ve inmediatamente el talento de un pintor. Después se le pierde la pista. Los diarios de la Ciudad de México que hablaban de sociales dicen que se dirige a Europa para continuar sus estudios, patrocinado por el gobernador, pero la verdad es que termina en el manicomio de Guadalajara y sin pintar nunca más y muere. El otro va a ser Margarito Vela, que lo que le faltó a Rafael, es decir, que muere a los 46 años, según el acta de defunción, que es una verdadera sorpresa, de alcoholismo crónico y fallas muy importantes emocionales, como ocurren en una persona con estos problemas. Y bueno, pues podríamos extendernos a las dos figuras más importantes de los mediados del siglo XX, que van a ser Juan Blanco Rodríguez de la Cruz, con paso por manicomios, alcoholismo, y por José Jaime Jaime, que también el caso es bastante conocido. Entonces, los creadores importantes de San Luis Potosí hasta ese momento han sido personas en quienes se detecta un talento muy sobresaliente en la infancia.
Las primeras obras de Margarito Vela, de acuerdo a la cronología que puede uno recuperar de la biografía, son una serie de patriarcas que existe en el arzobispado de San Luis Potosí. Son obras, por supuesto, que muestran algo de impericia, pero si calculamos que es un joven de 13 a 15 años el que las hizo, pues nos parece que con razón rápidamente obtuvo reconocimiento. A los 21 años hace las pinturas que todo San Luis conocimos, a la entrada de la compañía, la muerte del devoto y la muerte del pecador, que son pinturas que todos los potosinos, católicos o no, de mi generación y más para adelante y más para atrás, todos conocimos. Y que notamos que tienen un cierto oficio, pero tenía el pintor 20, 21 años cuando las hizo. Entonces nos damos cuenta de que era importante su quehacer. Cuando revisamos la totalidad de su obra, como se hace en este texto, vamos a notar que va a ser muy importante para la sociedad de su tiempo, pero siempre, siempre rebajado a la categoría de artesano y de copista. No tolerarían una obra original, excepto, y por eso está en el libro, el retrato de Apolonio Martínez y Aguilar, un verdadero patriarca mecenas del arte de su tiempo. Consigue un retrato que, aunque es poco conocido y que yo me propuse que no dejara de aparecer en el catálogo, el retrato de Apolonio Martínez de Aguilar, que existe en el Museo Regional Potosino, es una obra maestra de la pintura del siglo XIX en México. Aunque fue hecha ya a principios del siglo XX, está hecha conforme a los esquemas del XIX, pero es una obra auténticamente maestra. No hay nada parecido. Y además es la única pintura mexicana que enlaza la tradición del retrato con los personajes de pie, con una cartela donde se van a inscribir sus datos. Lo mismo que después, bueno, que hicieron siempre en la colonia y que después harían Frida Kahlo y otros que pondrían letreros ilustrativos, una tradición mexicana. Seguramente este personaje, Apolonio Martínez de Aguilar, fue el más inteligente patrono que tuvo en San Luis Potosí. La alta burguesía de San Luis mostró la total ignorancia y su total incapacidad para detectar, fomentar y favorecer la creatividad artística de los pintores. Se conformaba con que les hiciera copias. Ahora, es muy notable que es el primer pintor que consigue posicionarse sociológicamente, culturalmente, en una región del interior del país por sus propios méritos. Esto es muy importante. Logra convencer a la colectividad de que lo contrate como pintor. Y solamente en el caso de Apolonio va a ser un retrato original, porque todos los demás que hace, y ahí los pueden ver, son copias de fotografía, que aunque las colora con talento, no es lo mismo que tomar un retrato directo, como ocurre con el de este personaje, concretamente el que existe en el Museo Regional Potosino. Pero, y ya lo verán quienes lean la obra con cuidado, todas las cosas en las que él participó. Él participó en los fastuosos homenajes que se le hicieron en la ciudad de San Luis Potosí a Miguel de Cervantes Saavedra cuando el centenario del Quijote. Hubo solemnísimas festividades y un solemnísimo Te Deum en la catedral, donde sobre el altar se colocó una pintura de Miguel de Cervantes firmada por Vela. Cuando muere Otón, él es llamado a su lecho de muerte para que, esa es una de las pocas pinturas originales que conservamos de él, ahí directamente toma un boceto de su rostro difunto. Cuando Concepción Cabrera de Armida tiene sus revelaciones,
acuden ella y su hermana a Margarito Vela para que pinte sus representaciones de los emblemas de la cruz, que van a ser el emblema de todas las fundaciones de la cruz que realiza esta religiosa. Cuando viene a San Luis Potosí, Francisco I. Madero, y lo tienen preso, él acude a la cárcel a tomar un retrato. El retrato no es muy bueno en cuanto a calidad técnica, pero nos muestra una aguda captación de la psicología de aquel personaje. Estaba en la cárcel de San Luis Potosí y ya vemos, casi podría decir yo, si no intenten cuando lo vean, casi sentimos que ya nos está anunciando que va a ser traicionado y va a ser asesinado. El ojo casi le llora de este personaje. Esa pintura siempre ha estado en las salas del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. No solo eso, cuando se trata de decorar algo importante, como fue la Capilla del Sagrado Corazón, se le solicitan 2 o 3 pinturas. Cuando se decide hacer el Via Crucis monumental para el santuario, él va a hacer una sola obra, pero su alcoholismo y la muerte no le permiten concluir. Esa sola obra que yo creía perdida aparece en la tinaja. También Rafael Morales me hizo favor de llevarme allá. Y es una copia de una serie que, entre otros, copiaron Gonzalo Carrasco y otros pintores mexicanos, pero la mejor iba a ser la de Margarito Vela, que es una lástima que se suspendieron. Y ahí se quedaron. Queremos seguir sabiendo más obra notable de él. Bueno, parece ser que a través del doctor Miguel Otero, al que retrata un célebre médico capitalino que se había establecido en San Luis y al que, bueno, alguien hablaba de los pocos reconocimientos que se les hace a los potosinos o a quienes han estado aquí. Bueno, Miguel Otero es el primer médico en América que hace un hospital pediátrico. Notabilísimo. ¿Y cuándo se le ha hecho un reconocimiento? ¿Cuándo se ha levantado una calle? ¿A qué hospital pediátrico lleva su nombre? Los tiene en el Distrito Federal. El premio más importante que da la Academia de Medicina y la Facultad de Medicina lleva el nombre de Miguel Otero. Bueno, este Miguel Otero, que era hijo de Mariano Otero, el célebre legislador, es el que recomienda a Vela para que los carmelitas del Distrito Federal le encomienden una obra que, si pueden, los que tengan interés en la obra de Vela puedan localizarla. Se encuentra en la antiguamente llamada Capilla de Chapultepec, que ahora se ha integrado a la iglesia sabatina que tienen los carmelitas en Tacubaya, Distrito Federal. Es una obra espectacularmente bien conseguida. Aparece María sentada y la Magdalena está cercana a ella. Se trata de hacer una ambientación como lo que pudieron ser los personajes de aquella época, de la época de Jesús. Hay una mujer como con tipo de gitana que está en el piso realizado, cubierto por una estera que es un típico petate de los nuestros, de muy buena ejecución técnica, y según eso representa a la Verónica que le lleva la Santa Faz impresa en el lienzo de la Verónica a María. Es una pintura muy importantemente bien realizada. No es original, hay muchas copias en el país de muchísimo menos calidad que la que tiene este personaje. Y el resto de todo el templo también lo decoró con pinturas que representan diferentes santos carmelitas. Este fue el tipo con el que yo pude saber que, y también gracias a Cecilia Carreras, que afortunadamente aquí nos acompaña, se dedicaba a ella a realizar con mucho éxito la restauración de las pinturas del techo y las bóvedas de la parroquia de Santa María del Río,
y al desprender una de aquellas pinturas pudimos darnos cuenta que estaban pintadas sobre lona, que no es pintura mural, todo lo que representa a los ángeles, y coincide con la etapa en que Margarito Vela pinta allí un bautizo de Jesús, que es el que se representa aquí. Entonces no nos queda la menor duda, Margarito Vela es el autor de todas esas pinturas. No es una pintura como la que le gustaría a la maestra Rosa Luz Villasuso, ¿verdad? Que está aquí. No, es una pintura decorativa, pero de mucha calidad, de mucha calidad. Es parecida a la que existe, por ejemplo, en el Museo de la Máscara actualmente, de otras edificaciones. Era pintura para decorar, no son pinturas, en el sentido de una obra de arte. Bueno, todo esto nos hace ver, bueno, las pinturas que hay en Durango también son muy notables, se localizan, se le contratan para ser llevadas allá, y sigue siendo muy importante su presencia aquí. Enseguida de que muere Manuel José Otón, se le encarga un retrato para que sirva para todas las ceremonias oficiales, y es el retrato que ahora existe en el Museo de Otón, que es un estupendo retrato, muy bien conseguido, muy bien logrado, también aparece aquí en el texto. Y luego la infinidad de guadalupanas, que podríamos decir están muy bien hechas, pero ¿qué más mérito tienen? No, tienen bastante más mérito que la de todos sus contemporáneos. Hay una de Guedovius, ni más ni menos, en la iglesia de San Juan de Dios de México, que jamás se le podría poner a competir a las de Margarito Vela. Hay muchas de Petronilo Monroy, de Dolores Ortega, de los Atanasios Vargas y José y José Atanasio Vargas, de José Luis Monroy, de muchísimos pintores del periodo, ninguno, si acaso algunas del padre Carrasco. Las de Margarito Vela siempre van a ser excelentes. A mí, ahora que me he dedicado a recopilar la obra, basta que las vea e inmediatamente, aunque no se vea el letrero o tarde en encontrar la inscripción, digo, este es de Margarito Vela. Me encontré un en Cuitzeo, Michoacán, en el Templo Basilical. Me he encontrado, donde menos me imagino, en el Distrito Federal, cuando menos en 8 templos importantes y en sitios importantísimos. En el altar mayor están guadalupanas de Vela. Entonces, fue un pintor muy notable para la sociedad de aquí, trascendió a esta ciudad, se le comió y sin embargo no se le permitió crecer, y él permitió que lo dejaran achaparrarse, por decirlo de algún modo, y que no accediera a una creatividad que lo volviera auténticamente artista. Entonces, a mí me pareció muy importante hacer esta monografía y hacer todas estas consideraciones, porque estas circunstancias, aunque no iguales, persisten en la sociedad potosina. Persisten, no fomentan la creatividad. Yo te compro si me retratas una Virgen de Guadalupe. Yo te compro si me haces un paisaje que te guste. Por supuesto, podremos decir, desde que estuvo el maestro Raúl Gamboa Cantón, empezó a modificarse mucho todos estos criterios. Y después otras personas, aquí tenemos a la principal pintora de San Luis, que le agradezco que esté presente, y por supuesto ha ido cambiando, pero no mucho. Al pintor se le sigue queriendo pagar poco. ¿Cómo que cobras tanto por esto? ¿Por qué? Los traen dando vueltas y vueltas para que les paguen. Les pagan de menos, les regatean. Bueno, una serie de circunstancias que por supuesto nada tienen que ver con los florentinos, con los venecianos de ese periodo, los romanos, los flamencos. Por supuesto, se aceptaba que eran trabajos originales, creativos, que no se les había de remunerar como artesanos, que además estaban a sus órdenes. Esto era muy importante. Y claro, se comenta aquí, también se propiciaba el que les hicieran copias o obra decorativa muy elemental,
porque como los patrones, los que le encargaban, eran tan ignorantes, a pesar de su reputación de refinados, no había tal, eran bastante ignorantes. Esta sociedad fue muy ignorante. Yo tengo varios elementos para tener este criterio. Por ejemplo, Primo Feliciano Velázquez, que no consideramos de ninguna manera una persona no ilustrada, va a una exhibición muy importante, la más importante, pictórica que se había hecho en San Luis Potosí, cuando ocurrió más o menos también cerca del centenario, ahora no recuerdo en qué año, pero que fue en donde ahora es el internado Damián Carmona. Bueno, ahí hubo una exposición pictórica muy importante. Primo Feliciano Velázquez encomia la obra muy notable de Margarito Vela, copista, siempre lo menciona, copista. Elías López de la Cerda, bastante menos bueno que Vela, y también copista. Encomia también varias damas de la sociedad, cuyas pinturas nadie conoceríamos, seguramente se perdieron porque no tenían ningún mérito, decorarían algún pasillito o algún lugar de la casa de estas personas. Pero no menciona que en esa exposición hubo 4 cuadros de Guedorius, que acababa de regresar de Europa y era él sí un artista muy importante. No lo comenta. Comenta lo que hizo la señorita tal de la sociedad con el maestro Ramos, que le enseñó a pintar muy bien unas florecitas. De hecho, algo así lo menciona. Y a fulanito de tal que pintaba muy bonitas imágenes y todo. Hay una pintora que, por ejemplo, no he podido obtener ningún dato. Todavía de Margarito obtuve algunos. Guadalupe de la Vega de Rodríguez. Ganó muchos premios en la Academia de San Carlos. Estuvo aquí en San Luis Potosí. He tenido muy mal éxito, pero eso es aparte, porque yo fui compañero de una nieta de ella, María Eugenia Gueravide Navarro, y me he desgastado buscándola, pero nunca la he podido encontrar. Pero ella ganó premios y todo, contemporánea de Margarito Vela. ¿Qué pasó con su obra? Como algunas eran originales, no eran copias, seguramente aquella sociedad la repudió. ¿Y por qué la repudió? Porque no las podía entender. ¿Qué era lo que sí podían entender? Si me haces una copia, yo puedo comparar. Y entonces decir, este es buen pintor porque sabe copiar, pero sabe crear, eso no. Todavía muchos años después me comentaba el ingeniero Estrada, que reunió un volumen enorme de la obra de José Jaime, dentro de la que hay obras espléndidas, muy creativa, y me decía, construí un espacio en la parte de atrás porque mi esposa no soportaba esta obra y no soportaba que la mostrara dentro de la casa. Entonces la tuve que arrumbar en la parte de atrás para yo disfrutarla. Bueno, y tenemos otro pintor también de cierto interés, no tan notable, pero sí que hizo obras creativas, Raigosa. Raigosa, ¿qué es lo que pasó? Guardó toda la obra en su casa. Entonces los creadores la guardaban en su casa. ¿Qué está pasando ahora con Celia Ramírez, que tiene una obra fundamental para la plástica? La tiene arrumbada dentro de su casa sin que nadie la vea, igual que Raigosa. Entonces estoy hablando de constantes en el arte plástico, pictórico específicamente de San Luis Potosí, que deben considerarse, y que esta biografía, esta semblanza biográfica, tiene el interés de empezar a enfatizar como una constante que se va a dar en la pintura de San Luis Potosí, y que debemos vigilar. Hay que fomentar en la sociedad el interés, y creo que se están dando pasos. No soy ciego a ver este fenómeno actualmente. Se empiezan a dar pasos a educar a la ciudadanía a que acepte y valore la creatividad de los artistas, porque esa va a ser lo que verdaderamente fomente el crecimiento del arte, no
el mantenerlos con nuestros impuestos a muchos de los pintores, que es algo muy cuestionable. Sí es útil, y ante la falta de estímulos, sí era válida, pero no debe de ser. Vamos, la sociedad no tenemos por qué con nuestros impuestos sostener a los pintores. No es un camino muy adecuado. Hay que educarnos a apreciar el arte para saberlo comprar. Hay otro detalle. ¿Cuántas obras públicas han sido contratadas por las instituciones oficiales de arte? Salvo los monos de Joaquín Arias, que por toda la ciudad están y que no carecen de mérito, pero bueno, un arte muy oficialista y con muchos deméritos por ese mismo motivo. Y se siguen haciendo estatuas, estatuitas y estatuotas, una que es ridícula, ¿verdad?, que está al comienzo de Carranza, donde se habla, y bueno, no tengo que decirles más. Hay una verdadera falta de talento en las autoridades para contratar. Las poquísimas obras que han sido contratadas, y debo de citarlas, y no porque esté aquí presente, Rosa Luz Villasuso y Jesús Sánchez Urbina hicieron espléndidas obras murales aquí en la ciudad de San Luis Potosí, gratuitamente, porque no hubo quien le pagara. Después también la hizo Borrás, alguna, y otra Florita, gratis. ¿Por qué? Porque el Estado no favorece eso. Recientemente, ya muy cercano a nosotros, a una pintora Palomino, le facilitaron algunos recursos para que pintara una obra, creo que es la única, bajo este criterio, en un mercado del centro histórico. Digo, esto es lo que nos hace falta. Dejamos perder a los artistas, los convertimos en meros artesanos. La sociedad burguesa, que es la que puede comprar, el clero alto, que es el que puede fomentar la creación, pues no. Cuando quieren una creación pictórica, le hablan a Regil para que haga una imagen, le hablan a Florita para que haga una reproducción de una virgen. No hay patrones que fomenten el arte. ¿Cómo podemos tener artistas? Y si los tenemos, porque eso nunca se acaba. Cuando voy a las exposiciones del Instituto de Bellas Artes actuales, las del Centro de las Artes, de todas, veo la emergencia de talentos muy sobresalientes y veo que no prosperan en su gran mayoría. Años después ya no los puedo localizar. Ahora que estamos actualizando ese libro de la pintura en San Luis Potosí, muchos de los pintores de la generación de Rosa Luz ya no se saben ni dónde están, y algunos eran muy notables. Un trabajísimo me costó localizar a Martín Estárano, por ejemplo, que ya no pinta. Y así puedo citar a muchos promisorios talentos que se acaban, y de las nuevas generaciones igual. ¿Por qué se acaban? Porque el medio no les da. Unos tienen que emigrar a la Ciudad de México, otros van a hacer su obra callada y la van a estar guardando en su casa, otros no van a resistir este fracaso, que no lo es, este fracaso social, y a lo mejor se van hacia los problemas emocionales y a la bebida y se descalabran por ahí. Entonces, esta era la razón fundamental. Quisiera nomás terminar, porque creo que me he extendido mucho y espero no haberlos aburrido. Cuando tenía yo este texto, en una reunión de psicoanalistas, un historiador inglés nos acompañó y se había enterado que yo había hecho algunos textos, no estos, sino otros, acerca de aspectos plásticos y artísticos, pictóricos y demás, y me dijo, ¿me permite ese texto? Y entonces me preguntó, ¿bajo qué criterios hizo usted esto? Mire, yo no soy un historiador. He leído a Diddley, he leído a muchísimos historiadores y seguramente tengo alguna idea de muchas cosas de la historia, pero no es mi campo.
Yo seguramente aquí voy a plasmar los modelos médicos, que son los que siempre he tenido. Los médicos tenemos el modelo del hombre como un ente biopsicosocial que nos sirve para ubicar lo que es la trayectoria del hombre. He también buscado el caso único, estudiado a fondo, que nos va a dar detalles muy profundos de una persona o una situación, en este caso un pintor, ¿verdad? Y luego pues también el método estadístico para poderlo comparar y ver con qué frecuencia se da, etcétera, etcétera. Aquí es súper simplificado en este momento lo que he dicho. Sí, pues si palomeamos cuántos acabaron alcohólicos o tronados, pues 1, 2, 3, 4. Si vemos cuántos tuvieron descalabros emotivos, porque así es como hay que verlos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué fueron estos descalabros? Si antes habían sido personas muy talentosas y digo tan sanas, tan vitales, oigan, que un chico deje San Luis Potosí, se vaya caminando en 1860 a la Ciudad de México y busque allá trabajo. Fue el mismo caso de Juan Blanco. Juan Blanco a mí me lo relató. Él se fue caminando a la Ciudad de México porque sus padres no le permitían que pintara y le daban unas golpizas cada que quería hacerlo. Entonces se fue caminando y se metió de criado de Ángel Sartre. Entonces, bueno, la emergencia de un talento, el esfuerzo tan grande implica una gran vitalidad y ¡pum! Los truenan y acabó en el alcoholismo. Y en un alcoholismo que progresivamente lo degradó en sus cualidades plásticas, que fue lo que ahora nos interesa, ¿verdad? Bueno, un último comentario. Agradezco muy señaladamente la presencia de 2 pintores potosinos, muy constantes, muy importantes, muy señalados dentro de nuestro contexto sociocultural, Rosa Luz Marroquín y Gilberto Vázquez Chávez. Son 2 artistas muy notables, indiscutibles, aquí de San Luis Potosí, de trascendencia que rebasa nuestra ciudad. Se había invitado como otro comentarista a un muy buen amigo mío también, José Otón Salazar. Le pedí que él comentara libremente todo aquello que quisiera comentar acerca de el rol, el estatus del artista, del pintor en nuestra cultura. Y bueno, su ausencia nos demuestra el interés que tuvo para esto. Entonces, para mí es muy notable que 2 artistas estén aquí. Hace poco, Ofelia Zacarías, una mujer que ha dedicado muchos años y mucho interés a estudiar la obra de José Jaime, hizo 2 presentaciones. No había un solo pintor. A mí esto me llama mucho la atención. ¿Cómo va a haber una escuela? ¿Cómo va a haber un arraigo de la pintura en San Luis Potosí si los pintores que surgen no se interesan por lo que ha sido la pintura de su lugar? No saben quién fue Margarito Vela, no saben qué pintaba y por qué pintaba. Y aparte la música, la pintura colonial, que tenemos una tan importante, es totalmente desconocida para los jóvenes de Bellas Artes, del Instituto de las Artes, de la Escuela de las Artes. No saben ni les importa. Eso me llama mucho la atención y es una lección muy grande. Alguien me decía, ¿y si te falla, Otón? Si me falla, como dice Junger, las erratas o los errores siempre son un descubrimiento. Entonces te descubre que no hay interés de los jóvenes artistas por el arte. Genuinamente, salvo lo suyo, no les importa el arte al que pertenecen, donde se enraizan y donde proyectan. Esto es muy importante y este texto pretende empezar a cobrar conciencia sobre eso. Es lo que quisiera yo agregar.
Un momentito, porque creo que van a hablar otras personas, va a haber una proyección y después va a haber comentarios. Yo soy compañera de ellos. Sí, muy bien. Bueno, otra pintora, ciertamente. Melania. ¿Por dónde anda Melania, que yo la conozco? Sí, yo también. Señora Melania. Discúlpeme, me la tapaba una cabeza ajena. Hola, somos hasta vecinos. Sí, por supuesto. Sí. Sí, discúlpeme, pero no la veía la cara de su compañera de enfrente. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. A continuación, los invitamos a que pasen a tomar las butacas de aquí de enfrente para ver unas imágenes que vamos a pasar. Les comento también que al final de estas imágenes sigue el espacio de preguntas y respuestas. Me piden que, creo que no necesito el micrófono, y así me doy cuenta de qué tan fuerte es mi volumen, ¿verdad? Me piden que si puedo comentar, y pues bueno, por supuesto que lo haré. Este es una pintura que me hizo favor originalmente el arquitecto López Pascual, que también me hizo favor de proporcionarme algunos datos. Cuando localizaron hace muy poco tiempo una paleta de pintor de Margarito Vela, es la única pintura que existe de él con tema profano, y es el asedio a Leda por Zeus transformado en cisne. Lamentablemente esta ilustración, que es muy bonita, no da idea de cómo es la pintura en sí. Está pintada obviamente sobre una tabla aproximadamente de este tamaño, y tuvieron los dueños la idea de ponerle un marco que sinceramente creo que no le funciona muy bien, pero la pintura es muy agradable. Es seguramente la copia de un afiche o un cartel contemporáneo, porque se pueden notar detalles como estos, que es muy fácil de advertir. Están muy precisados los volúmenes, que era lo que hacían en los carteles en aquella época. Seguramente lo captó de algún cartel de aquella época. Bueno, es muy maliciosa la figura del cisne que acosa a Leda. Y bueno, fue lo que se decidió poner en la portada. Muy satisfactoriamente se tuvo esa idea, los diseños de imprenta universitaria lo propusieron, y por supuesto estamos de acuerdo. Esta pintura, bueno, sale ahí y lamentablemente sale porque pues así tenía que salir. Estas zonas borrosas son dos cuadros académicamente impecables de Margarito Vela. Esta es la aparición del Sagrado Corazón de Santa Margarita María Lacoque. Y es una de las pinturas que existe en la capilla del Sagrado Corazón, aquí en San Luis, enfrente de San Francisco. Este es un bautizo de Jesús que en más de una ocasión copió Margarito Vela. Esta es la mejor copia, la más grande. Existe en el Bautisterio de Santa María del Río.
Otro, para los que no quieran viajar tan lejos para irlo a ver, lo pueden ver aquí en la Capilla de Loreto, en el baptisterio. Está, salvo que aquí le agregó Margarito Vela a la pintura, un Padre Eterno arriba y unos angelitos que no tiene el cuadro de allá. Y en la ciudad de Venado encontré una copia casi idéntica, pero enorme y pequeño, que no puede ser atribuida a Vela porque tiene está bastante bien realizada, pero se ve que no la hizo un pintor de la formación de Vela. Vela construía muy bien sus pinturas y esa está totalmente craquelada y a punto de desbaratarse. No puede ser de Vela por ese detalle. Y sí, aparte en el colorido no está tan bien logrado. Este es el retrato de uno de los directores del Instituto Científico y Literario. Van a encontrar dos reproducciones del obispo Montes de Oca. Aquí notamos que Margarito Vela solamente se le ocupó como copista. El obispo Montes de Oca le compraría o le encargaría dos retratos muy similares. Aquí es donde nos damos cuenta el talento que tuvo él para imaginar los coloridos, porque seguramente los tomó de dos, de una fotografía en blanco y negro o en sepia, como todos ustedes quieran, y le puso el color. Van a ver que el otro es la misma figura, pero cambió tanto los colores, y vemos que lo hacía acertadamente. Esta es una poco relevante copia de una imagen convencional, la Virgen de las Tres Aves Marías, que todos también los que sean aficionados a acudir a las iglesias la habrán visto en San Agustín, está en el Sotocoro. Y ahí mismo en San Agustín existe esta guadalupana. Las guadalupanas las pueden ver por toda la ciudad. Hay en el seminario conciliar, en la mitra, en el santuario, en la capilla de la Guadalupe, en San Agustín, San José, el Carmen, muy bonita la del Carmen, por cierto, la parroquia de Morales, la parroquia de Escobedo Gutiérrez, y me la sigo, pero son bastantes. Esta lamentablemente no nos transmite la totalidad de su mérito. Es una excelente copia de un pintor francés, que hay varias en el país, pero ninguna ni lejanamente con la calidad cromática y de valores, inclusive de pincelada. Nuestro pintor que estamos hablando nunca empleó los recursos de las escuelas de Clavé ni de Guédon, que eran jugar con el empaste de colores, con los colores grasos, para dar efectos de distancia y buscar penumbras y distancia, las famosas perspectivas aéreas. No, pero en esta obra es muy notable. Si van a verla, van a notar la notable calidad que tiene, por ejemplo, la textura de las rocas, ya cercanamente advertidas. Eso no nos lo transmite la fotografía, que además tiene una ligera deformación por la perspectiva. Este es un estupendo retrato muy fiel del Museo Otón, que está en el Museo Otoniano. Se hizo exactamente al momento, el momento prácticamente de la muerte de Otón, y fue la que se usó para eventos oficiales donde se conmemoraba el poeta. Este es el doctor Miguel Otero, y la verdad no resultó fotogénico, la pintura es mejor. Algo que pasó, que con el brillo, con la fotografía, la iluminación, se perturbaron un poco las calidades de la pintura. Es, por supuesto, la copia de una fotografía, pero pues tiene mérito en la ejecución. Ahí está la paleta y el marco del dibujo, en mi opinión, no es el más afortunado que pudiera tener. Y la vemos completa. Aquí están, como solían, seguramente han visto también muchos de ustedes, las paletas de Guédon, que se han exhibido en varias ocasiones,
Velázquez y de otros pintores del periodo, solían ponerle manchas de pintura alrededor. Esta está bastante bien conservada, salvo esta craqueladura que profundiza bastante la madera, pero que no es grave, digamos. Aquí está el dueño, según me dijeron. La tenía el arquitecto López Pascual, que fue quien nos facilitó la posibilidad de verla, pero según sea, aquí está el dueño entre nosotros. Esta pintura es una obra maestra y es bueno que la vean, y ojalá que haya una iniciativa para evitar que se esté deteriorando. Como mucho tiempo estuvo bajo resonancias, tiene un fuerte craquelado en toda esta parte. La obra, al contemplarla directamente, tiene muchísima más calidad de lo que vemos aquí, y en la reproducción no sale por completo. En esta reproducción no sale por completo. Falta un pedazo de la Virgen, y quisiera decir otra cosa de ella. En la esquina podemos ver un fragmento de una pintura igual a la que existe en la capilla de Chapultepec o en el templo de la Sabatina en el Distrito Federal. De modo que es probable que haya sido Apolonio Martínez de Aguilar, junto con el doctor Miguel Otero, los que fomentaron la contratación de Vela para este templo importante del Distrito Federal. Bueno, ya ahora estoy repite. Nuevamente, Rafael Morales Bocardo me hizo favor de conseguirme esa fotografía que vimos ahí. No la podrán pasar nuevamente. ¿Sí se podrá? Ahí está. Bueno, pues aquí podemos contemplar una típica guadalupana que está pintando un retrato de una señora, alguna otra imagen religiosa, parece ser que es la sepultura de Jesús, pero esa no, me parece, yo tendría la tentación de pensar que es una pintura ajena a él, porque también Margarito Vela era ocupado para restaurar pinturas, y hay algunas que están restauradas. También la maestra Cecilia Carreras me hizo favor de darme el dato que la que existe, la guadalupana que existe en la tinaja, que está firmada por Vela, él mismo ahí aclara que era una pintura de Juan Correa, que la restauró. La verdad la dejó como una pintura de Margarito Vela, es decir, no la restauró, pintó encima. Y bueno, ¿cuál fue la razón? La maestra Carreras encontró bajo radiografías que estaba totalmente destruida la obra de Correa, entonces tuvo que pintar. Esta es la primera pintura fechada y conocida por Margarito Vela. Y bueno, cuando lean el texto, porque ahí también, pues, como no lo iba a hacer si yo soy jornalista, va a haber una serie de conjeturas acerca de su infancia. Margarito Vela, que así firmó, se llamaba en rigor Margarito Ramírez Vela, y así va a aparecer en todos sus papeles. Parece ser que perdió al padre o no era legítimo, como se decía entonces, y entonces por eso el apellido desapareció. De hecho, él se viene a San Luis Potosí, los que lean el libro seguramente van a encontrarlo ahí. Él se casa con una prima hermana y se viene a vivir con su familia, porque realmente él era Vela por su madre, como toda esta familia. Y si quisiera, aquí aprovechando que estamos muchos, para decir nuevamente lo que siempre digo, no hubo los pintores Vela, hubo un solo pintor, Margarito Vela. Había muchos escultores que hacían esculturas y hacían pinturas de techos, y a veces podían hacer grecas y cosas así en los muros con templo, pero no, eso no era. ¿No hay escultura de Margarito Vela? De Margarito Vela, el escultor, ninguno. Ahí hubo un error, lo van a encontrar ahí en el libro. Cuando murió murió Manuel José Otón, la redacción de una revista muy importante de la capital dijo que Margarito Vela, lo contaron, que Margarito Vela había tomado una mascarilla del
rostros sin vida de Manuel Fosotón y lo enviaban a México, y que ese era. Entonces quedaría la duda cuando ve uno ese libro, esa revista, que fue Margarito Vela el que tomó el calco y por tanto hizo algo de la escultura, y que entonces esta fue llevada a México. No, lo que vemos en la revista es un dibujo de Julio Ruelas, en rigor, sobre de la mascarilla, y ya en el estandarte, un periódico de aquí de San Luis, queda muy claro que no fue Margarito Vela. Margarito Vela, también lo va a consignar Zavala, un escritor, fue el que fue a pintar, y la pintura original de como se veía ya sin vida Otón, que es el rostro como hasta aquí, digamos, hasta el pecho, existe reproducido en el libro de Zavala. Nadie le supo dar datos de dónde se encuentra. Parece ser que era del licenciado Zavala, sus descendientes lo tendrán en México, y no ha sido dado a conocer la pintura. Bueno, pero aquí sí es muy importante que les mencione que en esta primera pintura de Margarito Vela la firmó 2 veces. En un ángulo pone Margarito Ramírez Vela, él tenía 15 años, y del otro lado pone Margarito Vela, es decir, el nombre que ya había incorporado de su madre. Y bueno, las conjeturas que yo pongo ahí en el texto es que a lo mejor hubo problemas ahí con la figura paterna, después muy probablemente también con la materna, porque se ve que la perdió a su madre muy pronto. Eso hizo que se viniera con esta familia de su tío, que luego se casara con una prima, probablemente su tío, para que de los 4 hijos que al parecer tuvo, solo uno le sobrevivió y durante muy pocos años a ver. Y cuando muere, según el acta de defunción, pareciera que no había nadie cerca de él. Y bueno, era primo hermano de él, Irineo Vela, un escultor, que todos han visto lleno de esculturas de Margarito Ortigo, de Irineo Vela. Cuando fui a Venado me encontré como 9 o 10 de las esculturas que hay en la iglesia, tienen la firma de Irineo Vela, o de Manuel Vela, que siguió haciendo Niños Dios hasta muy avanzadas épocas, y finalmente otro Vela que ya firma en Tampico, no en San Luis Potosí, probablemente esta misma familia, ya muy cerca de 1950, haciendo imágenes parecidas. Y bueno, lamento mucho que no nos acompañe aquí, pero yo localicé a alguien que creía que era descendiente de Margarito Vela o de la familia Vela, y que sigue haciendo esculturas exactamente iguales que las que hacía Irineo Vela. Este joven, pero bueno, cuando fui y hablé con su mamá y con él, no, eran vecinos de Irineo Vela y de Manuel Vela, sus familiares de este joven, que sigue haciendo, es un hombre muy joven y hace esculturas. Estas son unas pinturas que bueno que salen aquí en este portafolio fotográfico, pero no son obras de ninguna manera significativas. Son pequeños apuntes que seguramente hacía para sus alumnas ricas de aquí de San Luis. Cuando se donaron estas 2 pinturas a la Casa de la Cultura, entonces, de aquí, se dijo que eran apuntes de unas señoritas Terástegui Labat, señoritas de sociedad, a las que les había puesto los datos. Como ven, pues no son trabajos complejos, son apuntes o bocetos muy elementales, pero que bueno, nos hablan de algunas pinturas no religiosas. Este que todo el mundo conocemos. Si alguien se ha metido a las iglesias del centro, no falla. El licenciado Rodríguez Artucha, que nos daba literatura en la universidad, nos mandaba a que viéramos los versos que están inscritos, porque son, para los que no lo saben, exactos sonetos. En un profundo sueño está embriagado el hombre que a un piso se entreja. Un mundo pestilente, vil de cielo, y se olvida del fin a que fue criado. Despierta, hombre infeliz y desgraciado. Oye los toques con que está llamando a ruegos de María tu Salvador.
el ángel guardián es el despertador de que el diablo y la parca están triunfando. Si hacen ustedes la unión así de las sílabas, verán que es un soneto perfecto. Nos mandaba el maestro Rodríguez Artuche para que aprendiéramos la forma del soneto. Y bueno, puede ser la portada. Es la muerte del justo y la del Es la muerte del justo y la muerte del pecador. Las dos son copias, definitivamente. Yo localicé y ahí aparecen en el texto los originales de donde fueron copiados. Pero curiosamente, las dos fueron copiadas de grabados en blanco y negro. Margarito Vela puso el color. Muchísimas gracias, doctor. Pues los invitamos o si se van a quedar en sus lugares, para el espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, ya sea para el autor o para el comentarista, pues abrimos este espacio. Bueno, yo quiero felicitar a Salvador por el trabajo, por la investigación y por darle ese valor que no tenemos el valor, como dice, de reconocer a veces a los artistas del pasado, de saber que así, y también, pero sobre todo el tiempo que tú has dedicado a esto, pues es muy valioso, tanto como lo de la pintura profesional, como algo de información que en un tiempo se pierde y que tú recuperes, ¿no? Pues mis felicitaciones, Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches, primero que nada. No, pues no es necesario, ¿verdad? Que se oye bien. Le agradezco mucho la presentación y es un gusto conocerlo a través de este medio. Y a mí sí me gustaría saber si hay algún registro que usted conoce, a pesar de las limitaciones de la época y de la mentalidad de la época y de la élite potosina, que usted lo comenta muy bien, si generó algún tipo de escuela, si tuvo por ahí algún seguidor. Hay un pintor que usted mencionó también, que es Elías López de la Cerda, y estoy trabajando yo en mi tesis de Historia del Arte en ese pintor. Concretamente la colección de retratos que hizo el instituto, y en algunas referencias he visto que hacen algún comentario que pudo haber sido alumno de Margarito Vela, pero dicen alumno en un sentido como si fuera realmente... Que estuvo en su taller. Exacto. No sé si concretamente de este pintor que le menciono o de algún otro, vamos, si generó algún tipo de escuela, seguidores, además de las clases que daba señoritas de la élite potosina, ¿no? Sí, de la señorita sí puede localizar inclusive los datos. En la historia, en los 4 volúmenes de Primo Feliciano Velázquez, habla de sus alumnas. No las recuerdo ahora, eran, como dije, pintoras de las señoritas que pintaban florecitas para adornar el comedor o la sala y que pues, no sobrevivieron. Si sobreviven no existen, no se sabe dónde parar, pero se dan los nombres. Uno puede conjeturar seguramente que influyó en los pintores que entonces estaban. Ninguno tiene el oficio y la calidad que tuvo Margarito Vela. Entonces, por ejemplo, citamos a Elías López de la Cerda, y bueno, es muy competente hacer la comparación entre la obra firmada, las dos obras firmadas por Margarito Vela, que existen en la Capilla del Sagrado Corazón, que es El Descenso del Calvario, que hemos visto ahora, la Margarita María Lacoque, con El Buen Pastor, que está firmado por Elías López de la Cerda. Vemos el bajón rápidamente. Y otras pinturas que existen. Y además también nunca se perfeccionó. Pero las obras que pintó con fecha anterior a esas que están ahí en la Capilla del Sagrado Corazón tienen menor calidad aún que las que está ahí. Hay una Santa Cecilia, que no sé si ya seguramente la registró, está o estaba, porque por obra y desgracia de curas todo puede pasar, estaba en la iglesia del Sagrario, una copia de la mártir Santa Cecilia, tendida en el piso, conforme a un modelo italiano. Hay otras pinturas de él que muestran un tono menor.
curiosamente yo la encontré en México y la compré, pues porque era potosino, ¿verdad? Una pintura bastante modesta, firmada ya en una fecha tan avanzada como 1940 y tantos, Elías López Placer. Si está buscando de él, pues, y si le interesa, está accesible. Bueno, pero hubo otras personas que seguramente también fueron influidas, al menos por su obra. No siempre el maestro es el que se sienta con alguien y le enseña, sino que pues lo veía pintar, era el mejor pintor que entonces había aquí, que mejor manejaba los materiales. Y entonces, esto sí lo debo de decir, a través de las alumnas de Guadalupe de la Vega de Rodríguez, he podido yo saber muchas de las recetas técnicas de Margarito Vela, porque Guadalupe de la Vega de Rodríguez se las enseñaba a sus discípulas, y mi mamá fue su discípula. Y mi mamá nos contaba cómo, bueno, a mí particularmente, que me interesaban estas cosas, me contó cómo Guadalupe de la Vega de Rodríguez les enseñaba. Entonces, desde cómo se preparaba el bastidor, las capas que había que ponerle de cola, yeso, etcétera, etcétera, etcétera. Después, muchas otras recursos técnicos, y el barnizado final, que como lo digo yo en la historia de la pintura de San Luis Potosí, era con clara de huevo. Más que los barnices, se le ponía clara de huevo, que protegería y les permitía que después fuera limpiada con un sacudidor para quitarles el polvo, ¿no? y formaba una cutícula especial. Entonces, ¿qué otra persona estamos seguros que le influyó? Al profesor Ramos y a su familia, a su esposa y a su hija, que también pintaron. ¿Cómo es que digo esto? Porque él fue el que se quedó con las obras de Margarito Vela, que estaban en su taller cuando él murió. Por ejemplo, la estación del Vía Crucis, creo que es la treceava, no recuerdo ahora, está en el texto, una de las estaciones del Vía Crucis, que pintó Margarito Vela y que había desaparecido, no llegó a instalarse en el santuario, acabó en la hacienda de la Tinaja, donde este profesor Ramos, por líneas de parentesco, la llevó para allá, la familia propietaria de esa Hernández, allá fue a parar. Hernández Alonso. Hernández Alonso, exactamente. Entonces, allá fue a dar. ¿A quién más pudo influir? Bueno, hay dos pintores muy mal conocidos en cuanto a su trayectoria previa. Estaría en primer lugar Isidro Moreno Arévalo, un pintor, y su hijo Felipe Moreno Díez. Particularmente el primero sí pudo a lo mejor captar algo de Margarito Vela. La hija de Moreno, a mí me parece que fantasea un poco algunos datos y lo hace alumno de Vela, pero también lo hace alumno de la Academia de San Carlos, a estos Moreno, y es evidente que no estudiaron en San Carlos. Nada de lo que se hacía en San Carlos aparece en la obra de ellos. Y seguramente en los pocos que practicaban la pintura, que eran muy pocos, porque los que la practicaron bien, que eran Guedovius y Cleofas Almanza, todos en San Luis ni aparecían, porque no había quien les comprara. Sí, perdón. Doctor, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, como potosinos que vivimos, trabajamos y hacemos en San Luis Potosí, está que somos una ciudad culta, que la capital es la ciudad de los jardines. Y ese imaginario colectivo queda bastante explicado, bien explicado por usted en el momento de contrastar la obra de Vela, al hacernos ver que los mecenas, que las personas de dinero en San Luis Potosí no son todo lo cultas que debieran, y también se han olvidado precisamente de que una sociedad crece, una sociedad que cuida a sus intelectuales y a sus artistas, favoreciéndolos y apoyándolos económicamente, no regalándoles limosnas, sino adquiriendo su obra, y si no ese es el caso, cuando menos promoviendo
su inteligencia. ¿En qué momento estamos ahorita en San Luis Potosí en este concepto? Nos llevaría a muchísimos comentarios, pero bueno, en la nueva edición del texto de la pintura en San Luis Potosí, agrego todo un capítulo acerca de esto. Primero, hay una nula contratación de las autoridades civiles para la plástica. Maestra Rosa Luz, ¿ya han encargado alguna ocasión para recintos oficiales, educativos, la SEP, el IMBA o algo? No hay galerías. A mí es Las galerías. A mí es Saltillo. Pero en No Saltillo, existen Porque galerías. estoy tantos años que estuve allá y mucho trabajo. por supuesto. Pero el INTEC, con los sacerdotes, Ajá. templos, vitrales Pero Galerías particulares no existen. no, las galerías particulares, yo he oído de varias y puedo citar al menos dos. La de Elsa Castillo, que casi siempre está cerrada porque pues, no reditúa, previa, y ella la mantiene porque no vive de eso. Y entonces ahí puede seguir estando en algún momento. Alma Carrera hace tiempo abrió una. Hubo uno donde fue el Libro Mayor. Hubo otras en varios sitios. No alcanzan a prestigiarse. ¿Por qué? Porque la gente prefiere ir con el artista para regatear y no pagarle a la galería que gane una pequeña proporción en difundir y promocionar. Aquí están dos de los pintores. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes se expuso en una galería privada, la gente iba, oye Gilberto, y si te lo compro a ti, ¿a cómo me lo das? Y entonces la galería dice, ¿para qué estoy gastando mi luz, mis empleados, mis espacios, mis impuestos y todo? Entonces cierran, pero rápidamente. Pero curiosamente, esto no es de todo el país. Esto no es de todo el país. Algo ha pasado en San Luis Potosí, porque una época como la de Vela, que a pesar de todo lo contrataban y participaba del élite, a otra época que el maestro Gamboa fomentó el que los artistas, hay aquí dos, ni más ni menos, que pues no se dejaran explotar por regala tu obra, ¿verdad? O date 80 vueltas para que te pague de 20 en 20 hasta que te termine de pagar, o no me lo podrás vender más barato, o haciéndose el guajiro pagándolo, en fin. Muchas cosas que a lo largo de este estudio yo he ido viendo. A ver, yo le preguntaré a Melania Manteca, ¿dónde está su obra? Pues ahí en la casa de usted en un rincón. ¿Y dónde está la de Celia? ¿Y dónde está la de Tata? También en casa la tengo. Soy Olga, por la Morena. ¿Sí? La obra acaba en las casas de las personas. El Estado no favorece. Se ha tratado de subsanar, esa fue una idea de nuestro brillante presidente, brillante en tantos sentidos, hasta en la calma, Carlos Salinas de Gortari, que había que patrocinar a los artistas. Después vino la idea de los panistas, y perdón que hable tan claramente de ciertas cosas, pero es la realidad. Y entonces vamos a hacer de esto un comercio, ¿verdad? Y que las galerías ganen, y entonces les vamos a cobrar a los artistas para promocionarlos, pero no son las galerías para promocionar gratuitamente a los valores urgentes en su sociedad. ¿Cómo que les vamos a cobrar? Y vamos a funcionar como, no, ya por ahí. ¿Y se hace? Sí, bueno, El pago en especie es una muestra de cómo. Sí, bueno, Y se paga su y impuesto. vamos a becar a algunos, y yo, no aquí en San Luis, que lo digo con toda sinceridad, ignoro lo que se dio, apenas ahora lo estoy revisando, pero en el Distrito Federal sabía de la cáfila de haraganes y de bribones que se instalaban como creadores y de mérito y de trascendencia y de trayectoria y de no sé cuánto, y cuáles eran becarios de la sociedad mexicana que con sus impuestos nos están promocionando y que no estaban produciendo obra.
Algunos sí, porque dentro de todos aquellos había algún artista que no llegaba por nepotismo, por cuatismo o por algo a la beca, es probable, pero la gran mayoría era así. Entonces no se están consiguiendo políticas atinadas para que se promocione el arte. Y hay que educar el arte, el grandísimo mérito que algunos le han querido quitar, pero definitivamente nadie se le puede negar a Raúl Gamboa, fue sensibilizar a la sociedad y a los artistas a apreciar su valor, el valor de su obra. Yo creo que ese fue el principal mérito de la gestión de Gamboa, a pesar de muchos otros defectos que se le han señalado a sus gestiones. Esa cualidad es fundamental. Y bueno, se ve, logró promover algo y ya se abatió. Un San Luis Potosí que era los primeros lugares nacionales, todo aquello bueno. Yo es lo que le puedo decir. Gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, sí, bueno, dejo al contador Abraham Sánchez Flores, quien les dará unas palabras, les dirá unas palabras. Agradezco a todos ustedes su presencia y en particular agradezco la crítica tan acertada que el arquitecto Bocardo ha hecho. Morales Bocardo, claro. Y nos faltó resaltar que la autoridad del arquitecto Morales Bocardo trasciende del arte, de la historia y de los premios que ha recibido él y que lo acreditan como una persona con una autoridad suficiente, además del reconocimiento que el propio autor de la obra le ha hecho respecto de la ayuda tan generosa que recibió de su parte en la construcción de esta obra. Por otro lado, agradecemos mucho al autor de la obra porque nos ha abierto un panorama muy especial que se está viviendo tal vez no solo en San Luis Potosí, sino en el mundo entero. Y esto muy probablemente se dice a que nos falta una educación en ese sentido, que se ha privilegiado una serie de materias en la actualidad, haciendo a un lado el humanismo, haciendo a un lado el arte. Pero siempre que alguien nos hace notar esto, hacemos una reflexión hacia adentro. Y nosotros, ¿con qué granito de arena hemos cooperado para que los jóvenes, desde la niñez, pues no solo de los jóvenes, estén recibiendo una instrucción que les permita apreciar lo que el arte da? Hemos visto nada más una evolución en el arte, y lo que el día de ayer era primordial, ahora ha pasado a segundo término, y así sucede tal vez con el ser humano, pero siempre aquel que ha sido educado ve las bondades del arte en todos los tiempos, ve cómo la expresión humana trasciende, y mucha de ella a través de la historia. Es cierto que ha habido muchos mecenas. Los Medici, por ejemplo, se destacaron muy notablemente y no sabían nada de arte. Entonces, son dos situaciones que se dan. El del mecenas, que está muy instruido en el arte y muy probablemente por tal motivo tenga poco capital
para impulsar, y aquel que tiene una gran capacidad económica para impulsarlo y que sin embargo no conoce gran cosa de arte. Las dos situaciones son necesarias y por eso es que habrá que hacer esto que dije hace un momento, una reflexión. Y nosotros, ¿cómo estamos colaborando? ¿Cómo cooperamos para que el arte crezca, prospere? Bien, con esta última reflexión cierro yo el trabajo de esta noche de presentar un libro extraordinario y les agradezco su paciencia, ¿verdad?, a estas palabras, pero les agradeceremos mucho que pasen a degustar un poco de vino con nosotros y algún bocadillo, y ahí tendremos oportunidad de hacer 1000 comentarios para que todos nosotros sigamos, ¿verdad? ¿Les parece que lo hagamos así y puedan abordar al autor en esas condiciones? Bien. Quiero, porque se me pasó decirlo, está en el texto, a lo largo de todo este proceso editorial, revisión del texto, etcétera, etcétera, aunque lo menciono ahí en el libro, quiero hacer patente públicamente mi agradecimiento tanto a Abraham como ya lo hice con Rafael Morales Bocado, me acompañaron todo el tiempo de la preparación y trabajo de este libro, él como funcionario universitario, como amigo, ¿verdad?, que se empeñó en acompañarme en todas las dificultades que tiene este tipo de trabajos, y por supuesto a Rafael, que como dijo él, entrañable amigo, pues es lo mismo, ha estado siempre muy generosa para brindarme información y cooperación.